Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Con vuestra licencia, soberano Señor sacramentado. Señor, quisiéramos en esta meditación, ya el último día del curso de retiro, en el que por haber hecho un curso de retiro de 3 días podemos ganar indulgencia plenaria, pues hablar de la Virgen, de tu Madre, de nuestra Madre, Jesús. El Padre Cantalamessa, predicador de la Casa del Papa Pontificia, dice: hay un himno latino no menos querido que el Adoro te devote para la piedad eucarística de los católicos, que evidencia el vínculo entre la Eucaristía y la cruz, Ave Verum. Compuesto en el siglo XIII para acompañar la elevación de la hostia en la misa, se presta igualmente bien para saludar la elevación de Cristo en la cruz. Son apenas 5 versos, cargados sin embargo de mucho contenido. Traducido al español sería: salve, verdadero cuerpo nacido de María Virgen, verdaderamente atormentado e inmolado en la cruz por el hombre. De tu costado traspasado brotó agua y sangre. Sé para nosotros prenda en el momento de la muerte. Oh Jesús dulce, oh Jesús piadoso, oh Jesús, Hijo de María. Y el primer verso proporciona la clave para comprender el resto. Salve, verdadero cuerpo nacido de María Virgen. Ese que vemos ahí, ahora expuesto en la custodia, es el mismo Cristo nacido de María Virgen. Berengario de Tours había negado la realidad de la presencia de Cristo en el signo del pan, reduciéndola a eso, a una presencia simbólica. Lo que se producía en la misa es un cambio de significado, un cambio de símbolo, de un símbolo por otro. Representaba algo, ahora representa otra cosa. Para quitar todo pretexto a esta herejía, continúa el Padre Cantalamessa, se comienza por afirmar la identidad total entre el Jesús de la Eucaristía y el de la historia. Y para hablar de la historia, nacido de María Virgen. El cuerpo de Cristo presente en el altar es definido verdadero cuerpo, para distinguirlo de un cuerpo puramente simbólico e incluso del cuerpo místico que es la Iglesia. Todas las expresiones siguientes se refieren a Jesús terrenal: nacimiento de María, pasión, muerte. El autor se detiene en este punto. No menciona la resurrección, porque ésta podría hacer pensar en un cuerpo glorificado y espiritual, como diría yo, una especie de nube, y por lo tanto no suficientemente real. Pues sí, del cuerpo de nacido de María Virgen. Salve, verdadero cuerpo nacido de María Virgen. Jesús vivo, lo sabemos, ¿verdad? Pero que nació de María Virgen. En los 3 primeros siglos después de Cristo, es decir, siglo I, II, III, la veneración a María está incluida fundamentalmente dentro del culto a su Hijo. Un padre de la Iglesia resume el sentir de este culto mariano refiriéndose a María con estas palabras: los profetas te anunciaron,
y los apóstoles te celebraron con las más altas alabanzas. Hay un cuadro que a mí me gusta mucho, que de hecho me contaron que estaba antes en mi casa, en Marbella, lo que sabéis que es Marbella. Pues, pero que cuando alguien descubrió el valor del cuadro, eso dicen las malas lenguas, cuando alguien descubrió el valor del cuadro, lo llevaron a otro sitio. Entonces, ahora mismo está en el anteoratorio de esa casa de retiros que está en Villaviciosa de Odón, que se llama Los Rosales. Si habéis estado en Los Rosales, al lado de la pila de agua bendita hay un cuadro que representa la muerte de San José. Por eso el oratorio de mi casa, antes en los paños y en los ornamentos, cuando está marcado pone San José. Es decir, que es verdad que se fue para un sitio, otra cosa es que el motivo. Bueno, pues a mí me gusta mucho, y eso que no, la pintura tampoco es que... bueno, pero me encanta porque es cuando San José se muere. Y ahí está, pues, la Virgen pegada a San José, pues, consolándole, digamos, o apoyándole, porque se están despidiendo. Y Jesús, que también está al otro lado, también apoyando, y bueno, qué mejor modo de morir, por eso San José es el patrono de la buena muerte, ¿no? Acompañado de María y de Jesús. Pero no están solos, pues también los ángeles y tal. Y cuando la Virgen se durmió, la dormición de la Virgen, en otros cuadros, por ejemplo, en la pililla tienes en el frontal del altar, tiene un relieve donde representa la dormición de la Virgen. Ahí no están solamente María y José, o Jesús, no, pues no está Jesús, pero sí en cambio están todos los apóstoles están ahí presentes, no Judas evidentemente, pero sí los demás, y Matías, que sustituyó a Judas, pues están ahí todos alrededor de la Virgen. Qué buen modo de morir, ¿verdad? Bueno, la Virgen no murió, o no se sabe. La dormición de la Virgen, vamos a dejarlo ahí. Por eso dice este padre de la Iglesia, los profetas, refiriéndose a la Virgen, te anunciaron, y los apóstoles te celebraron. Por eso me acordaba, como los apóstoles celebraron y lloraron, digamos, cuando se despidieron de la Virgen. Y estaban todos rodeando, pues, el cuerpo de Santa María. De estos primeros siglos del cristianismo, solo pueden recogerse testimonios indirectos del culto mariano. Entre ellos se encuentran algunos restos arqueológicos, en las catacumbas de Roma, por ejemplo, que demuestran el culto y la veneración de los primeros cristianos a María. Por ejemplo, en las catacumbas de Priscila, en una de ellas se muestra a la Virgen con el niño junto al pecho y un profeta. ¿Por qué el profeta? Porque Isaías está hablando de la Virgen. Las otras dos representan la Anunciación y la Epifanía, la adoración de los magos. Todas ellas son de finales del siglo II, por tanto del 100 y pico. En las catacumbas de San Pedro y San Marceliano se admira también una pintura del siglo III-IV que representa a María en medio de San Pedro y San Pablo con las manos extendidas y orando. Se ve que la han puesto muy bien porque es San Pedro y San Pablo, son esas dos columnas de la iglesia que están en Roma además. Y la primera oración que conocemos a la Virgen sabemos cuál es, ¿no? Bajo tu protección nos acogemos. Bueno, la primera antífona, porque oraciones a la Virgen tenemos muchas. Por ejemplo, en la Ave María, ahí tienes el saludo del ángel, tienes la salutación de su prima Isabel, que son oraciones, son palabras dirigidas a la Virgen. Pero así como antífona mariana, la primera es Subtum Presidium, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, que se remonta al siglo III-IV. Los padres de la Iglesia del siglo IV alaban de muchas y diversas maneras a la Madre de Dios. Por ejemplo, uno que no has oído nombrar nunca, o posiblemente no hayas oído nombrar nunca, que se llama San Epifanio. Combatiendo un error de una secta en Arabia que tributaba culto de latría, es decir, de adoración a María,
Después de rechazar tal culto, escribe: sea honrada María, sea adorado el Señor. La misma distinción se aprecia, por ejemplo, en San Ambrosio, quien tras alabar a la Madre de todas las vírgenes, explica muy bien: María es templo de Dios y no es el Dios del templo. Ellos quieren dejar muy claro que la adoración es a Dios, pero la Virgen se tiene ese culto especialísimo que después se nombrará como hiperdulía, la veneración de la Madre de Jesús. Te puedo ir dando más datos de la devoción a la Virgen a lo largo de los siglos, ¿verdad? Hay, por ejemplo, en la liturgia de la misa, hay datos fieles que ya hablan en el siglo III, en el 225, pues ya hay una plegaria eucarística en la que se habla de la Virgen. Y en la fiesta del Señor, la Encarnación, la Natividad, la Epifanía, también se honra a la Virgen. Y en el 380 se instituye la primera festividad mariana, que es la memoria de la Madre de Dios, la fiesta de la Santísima Virgen o de la gloriosa Madre. Los cristianos desde siempre han seguido ese instinto lógico de que para llegar a Jesús el mejor camino siempre es a través de su Madre. Como hicieron, bueno, como ya lo aprendieron en el Evangelio, en el milagro de las bodas de Caná, cuando la Virgen le dice a su hijo: oye, que no tienen vino. Y el hijo: ¿qué nos importa a nosotros? Y la Virgen insiste. Y la Virgen consigue adelantar el primer milagro. Hay una oración para rezar antes de la misa que dice así: oh Madre de piedad y misericordia, Santísima Virgen María, yo, miserable e indigno pecador, es el sacerdote, en ti confío con todo mi corazón y mi afecto. Acudo a tu piedad para que, así como estuviste junto a tu dulcísimo Hijo clavado en la cruz, también te dignes estar con clemencia junto a mí, miserable pecador, y junto a todos los sacerdotes que aquí y en toda la Santa Iglesia van a celebrar hoy, para que, ayudados con tu gracia, ofrezcamos una hostia digna y aceptable en la presencia de la suma y única Trinidad. El sacerdote, ante el reconocimiento de su indignidad, porque ¿quién es el hombre para acercarse a Dios, menos para tocar a Dios, para servir a Dios, con sus manos, con su cuerpo, con su boca? Indigno, él mismo lo dice: yo miserable pecador, pues acude a la Virgen y dice: Madre mía, en ti confío, con todo mi corazón y mi afecto, para que tú me ayudes a estar ahí, ya que yo como sacerdote tengo que estar, pues ayúdame. El Papa Francisco dice: el año se abre con el nombre de la Madre, el día 1 de enero. Madre de Dios es el título más importante de la Virgen. Sabéis que antes la maternidad de María se celebraba el día 11, tal día como hoy, 11 de octubre, antes del Día de la Virgen del Pilar. Pero en cambio después, con la reforma litúrgica, se cambió al día 1 de enero. Pero nos podemos plantear una cuestión, dice el Papa: ¿por qué decimos Madre de Dios y no Madre de Jesús? El Papa ya sabe la respuesta, porque esto llevó consigo un concilio, en Éfeso concretamente, en el año 300 y pico. Algunos en el pasado pidieron limitarse a esto, Madre de Jesús. Pero la Iglesia afirmó, en ese concilio de Éfeso que te digo: María es Madre de Dios. Tenemos que dar gracias porque estas palabras contienen una verdad espléndida sobre Dios y sobre nosotros. En su Madre
Dios se ha hecho pequeño, se ha hecho carnal, como nosotros. El hombre ya no está solo, ya no está huérfano, sino que es hijo para siempre. Y nosotros proclamamos a la Madre de Dios como tal, y también la llamamos como Madre nuestra. Madre de Dios y Madre nuestra. Madre de Dios y Madre mía. Preparando el curso de retiro, encontré una cosa que, bueno, no quiero alargarlo mucho porque es un testimonio bastante largo, ¿no? Pero es de Kiko Argüello, el fundador del Camino Neocatecumenal. Entonces, saltando un poco cosas que va diciendo, dice: soy hijo de una familia normal, burguesa de Madrid. Mi padre era abogado, una familia acomodada, soy primogénito de 4 hermanos, mis padres eran católicos. Bueno, entonces va contando que en la universidad entró en crisis con mi familia, conmigo mismo, en el ambiente de la Facultad de Bellas Artes de Madrid, que era completamente ateo, marxista. Me fui alejando de la iglesia, no estaba Dios en el centro de mi familia ni en el centro de la mentalidad que se tenía en mi casa, y eso era normal. Bueno, total, que va contando cosas. Tuve la fortuna, o si queréis la desgracia, de ganar un premio nacional de pintura muy importante en España. Entonces salí en la televisión, en los periódicos, me había abierto camino profesionalmente, y esto ya fue la última gota porque veía que aquello no daba ningún sentido a mi vida. Entonces aquel hombre, pues, se dedica a hacer una serie de cosas. De hecho, me presenté a un sacerdote y le dije que quería hacerme cristiano, y él me dijo: ¿cómo? ¿Es que no estás bautizado? Sí, estoy bautizado. Entonces, ¿qué quieres? ¿Hiciste la primera comunión? Sí, pero mira que yo... Ah, ¿que quieres confesarte? No me entendía. Pero yo sabía que lo que quería era hacerme cristiano, y para eso... Entonces, pues hizo los cursillos de cristiandad. Una iniciativa que surgió en España por aquellos años y me ayudó. Y comencé una verdadera búsqueda del Señor. Ayudadme a hacerme cristiano, le decía yo en la iglesia. Un día, porque se fue a Vallecas, etcétera, etcétera, un día el jefe de un clan de gitanos, que estaba en lucha con otro clan, que es donde yo quiero contar, y que venía mucho a verme para pedirme la guitarra, porque él cantaba y le intentaba un poquito acercarse a la gente necesitada, a los pobres, etcétera. Me preguntó qué decía la Biblia sobre los enemigos. Me contó que tras un enfrentamiento entre los dos clanes, él había golpeado a la madre del jefe de otro en la cabeza y que le tuvieron que dar 15 puntos. Como entre ellos rige la ley del talión, pasados 2 años había llegado el otro con deseos de venganza. Como en ese periodo la relación entre los dos clanes estaba en calma, decidieron ambos jefes encontrarse solos y pelearse a bastonazos hasta hacerse sangrar. Mi joven amigo estaba muy preocupado. Yo abrí la Escritura y le leí el Sermón de la Montaña, donde se invita a no poner resistencia al mal. Entonces me preguntó: ¿debo dejar que me mate a bastonazos? Le di el otro único libro que yo llevaba conmigo, Las florecillas de San Francisco. Hay que tener agallas para hacer eso, ¿eh? Lo leía y venía todas las tardes a comentármelo. Hemos rezado juntos para buscar una salida, para que pudiese salvar la vida sin necesidad de matar al otro. La única solución era ir sin el bastón en son de paz. El día de la lucha se presentaron antes a mí con el bastón. Al final lo convencí y fue sin él. Yo me puse de rodillas a rezar el rosario para que la Virgen María salvase la vida de aquel chico. El tiempo pasaba. Las 2, las 3 de la madrugada, pensé que habría muerto, cuando le vi llegar. Al verlo sin el bastón, su adversario decidió resolver la disputa económicamente. Mi amigo decidió pagarle un tanto. Se llama José Agudo, ahora está en el camino y tiene 13 hijos. Bueno, es bonito, ¿verdad? A mí me ayudó. Como este hombre no sabe qué hacer y se pone a rezar a la Virgen. El rosario de la Virgen, y consigue
que aquellos dos no se maten a bastonazos, sino que además, porque el hombre pues se acerca a Dios. Pues sí, podemos alcanzar tantas cosas de la Virgen, porque es Madre de Dios y Madre nuestra. Madre mía, todas las generaciones te llamarán bienaventurada. Son palabras de María en el Magnífica, reconociendo lo que Dios ha hecho en ella. Y la piedad de la Iglesia hacia la Santísima Virgen es un elemento que está perfectamente introducido, intrínseco en el culto cristiano. Si alguien dice que el culto a la Virgen no es cristiano, que la devoción a María no es cristiano, ese no es cristiano. La Santísima Virgen es honrada con razón por la Iglesia. Y en efecto, desde los tiempos más antiguos se venera con el título de la Madre de Dios, como te explicaba antes el Papa Francisco, bajo cuya protección nos acogemos. Bajo tu protección nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoiga nuestras súplicas en las necesidades, antes bien, líbranos de todos los peligros, Virgen gloriosa y bendita. Vamos a pedirle a la Madre de Dios. Tenemos tanta necesidad de ponernos bajo su protección. Tú y yo somos conscientes de que somos muy poca cosa. Todos somos conscientes de nuestras debilidades. Somos conscientes de nuestras miserias. Somos conscientes de nuestros fracasos. Somos conscientes, estamos en el curso de retiro, acabándolo ya, de que los propósitos que sacamos en el curso de retiro después, bueno, pues a la primera de cambio podemos tropezar. Y a la primera de cambio podemos irnos por tierra. Pero no podemos desesperar. Me he acordado de yo creo que es un cuento, ¿verdad? Yo creo que es un cuento. Pero es un cuento muy, muy significativo, ¿no? Un chico cortejaba a una, no sé si se dice ahora así, cortejaba a una chica. Aquí uno se descubre. Bueno, pues un chico estaba detrás de una chica y tal, y le prometía amor eterno, y le prometía todo, el oro y el moro, y lo que fuera. Y aquella muchacha, que era un poco alocada, insensata, y que más bien un poco, pues, para que el otro le demostrara que estaba dispuesto a hacer por ella lo que hiciera falta, le dijo: tráeme el corazón de tu madre. Y cuando el muchacho iba corriendo para llevarle el corazón de la madre, según cuentan, tropezó y cayó en tierra. Y salió una exclamación del corazón diciendo: hijo mío, te has hecho daño. Yo pienso que es un cuento, ¿verdad? Pero la realidad es esa, es decir, que la Virgen no tiene en cuenta ni nuestras debilidades, ni nuestras negaciones, ni nuestras vueltas atrás. Lo que sí tiene en cuenta siempre es que es nuestra madre, que en el momento en el que su hijo estaba muriendo en la cruz, le dijo: he ahí a tu hijo, y te señalaba a ti. Bueno, a San Juan, pero te señalaba a ti. Y por tanto, ella de ese momento te acogió en su casa, te acogió en su corazón, y no te va a dejar nunca. San José María siempre explicaba que a Jesús se va y se vuelve por María. Y cuando alguien le preguntaba qué quería decir con eso de se vuelve, porque volvemos, porque caemos, porque nos apartamos del Señor y tenemos que volver. Y el camino más corto para volver siempre es a través de la Virgen. Es el camino más seguro, es el camino más fuerte. Vamos a terminar este rato de oración pidiéndole a la Virgen: Madre mía, como se dice en esa canción, que aunque yo te olvide, tú nunca te olvides de mí. Que aunque yo me olvide de ti, tú nunca dejes de pensar en mí, nunca dejes de ayudarme, nunca dejes de estar a mi vera. Doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada,
San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.